Buenas noches, mi nombre es Jair Patiño Vera y voy a comenzar con el tema de filtración glomerular. Para empezar, ¿qué es la filtración glomerular? Pues va a ser el volumen de fluido filtrado desde el capilar glomerular hasta la cápsula de Bowman. ¿Cuánto va a ser el volumen normal en una persona sana y joven de filtración glomerular? Pues va a ser de 125 mililitros sobre minuto. Para poder entrar en materia tenemos que entender la anatomía básica y funcional del capilar glomerular y de la cápsula de Bowman, comprendiendo que hay una arteriola aferente, una arteriola eferente y los capilares como tal de la cápsula Bowman. ¿Cómo va a estar comprendido la filtración glomerular? Pues va a estar comprendida de un coeficiente de filtración capilar glomerular y de una presión de filtración neta. Esta última va a estar comprendida por la suma de las presiones de la cápsula de Bowman y va a ser un aproximado de 10 mililitros de mercurio. Milímetros de mercurio, perdón. ¿Cuáles van a ser las presiones? Pues van a ser la primera, que va a ser una a favor de la filtración del plasma, que va a ser la presión hidrostática capilar. Va a ser aproximadamente de 60 milímetros de mercurio. Y después tenemos a las presiones que van en contra de la filtración del plasma, que van a ser dos. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que va a ser aproximadamente de 18 milímetros de mercurio. Después tenemos la presión coloidosmótica, que esta va a ser aproximadamente de 32 milímetros de mercurio. Estos datos pueden variar dependiendo de la bibliografía. La presión hidrostática capilar puede ser de 55, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman puede ser de 15, esto es dependiendo de la bibliografía. Pero bueno, ¿cómo podemos analizar los diferentes cambios que pueden ocurrir a nivel de las presiones? Pues bueno, si nosotros tenemos un aumento de la presión hidrostática capilar, pues esto nos va a dar que podemos tener una hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un aumento del riego sanguíneo, pues obviamente va a aumentar el líquido o el volumen que necesitemos filtrar. Por lo tanto, como esta es una presión que es a favor de la filtración del plasma, pues va a favorecer la filtración glomerular. Por lo tanto, hay un aumento de la filtración glomerular. En el caso de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, la podríamos tener aumentada en caso de tener un lito, por ejemplo. Si nosotros tenemos un lito, pues va a ser una obstrucción y va a impedir el drenaje fisiológico del riñón. Por lo tanto, va a haber un aumento de la presión de drenaje. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que se aumente la presión hidrostática de la cápsula de Bowman porque va en contra de la filtración del plasma. Y esto nos va a ocasionar una disminución de la filtración glomerular. En el caso de la presión coloidosmótica, si la tenemos aumentada, pues esta va a ser, ¿por qué? Porque va a disminuir el aporte o el riego sanguíneo a la arteriola aferente y va a ser un mecanismo compensatorio, lo que nos va a ocasionar, de igual forma que el anterior, una disminución de la filtración glomerular. Ahora, hablando de las arteriolas aferente como eferente, vamos a tener el ejemplo de una manguera. Si nosotros tenemos una manguera que está eyectando agua normalmente, ¿qué puede pasar en las arteriolas? Que va a haber un aumento, perdón, de las resistencias. Si nosotros tenemos un aumento de la resistencia en la arteriola aferente, pues es como si nosotros ejerciéramos una presión a este nivel de la manguera. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a disminuir el riego de agua. Sería lo mismo, si nosotros tenemos aquí un aporte de sangre normal, aquí va a haber una resistencia, por lo tanto no va a pasar el aporte sanguíneo y va a disminuir la filtración glomerular porque va a disminuir el líquido o el plasma que se tenga que filtrar. ¿Y esto qué nos va a dar? Pues una disminución de la filtración glomerular. Caso contrario de la arteriola eferente, si nosotros tenemos la misma manguera, es como si nosotros colocáramos el dedo donde se está eyectando el agua, que ocasionaría pues que aumente la velocidad y la fuerza de la eyección del agua. ¿Y esto que nos va a ocasionar?
Pues bueno, si nosotros tenemos un aporte sanguíneo normal de la arteriola aferente, pues obviamente la filtración glomerular pues va a ser normal, pero al momento de sacarla, no vamos a poder sacarla porque aquí va a haber un estrechamiento, va a haber un aumento de la resistencia. ¿Y qué se va a favorecer? Pues la presión hidrostática capilar, favoreciéndonos un aumento de la filtración glomerular. Y eso sería todo. Gracias.